Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Que dice, el 95% de las personas que hacen una dieta recuperan su peso o incluso ganan más del que ya tenían. 95% de las personas regresan a su peso o ganan más del que tenían. Dice, indudablemente esto pasa en un periodo de 1 a 5 años. Si estás en una dieta, amigo, no te desanimes, pruébanos que estás en el 5%. Pero esto para mí, yo descanso en esto, digo, ¿para qué me voy a poner a dieta si voy a regresar o voy a poder engordar más? Mejor no, mejor me como mis rancheritos. Fíjate, dice, las dietas a menudo olvidan incluir nutrientes importantes para el cuerpo. Por ejemplo, el calcio, produciendo enorme riesgo para contraer osteoporosis, fracturas o esguinces. Dice, toda la ansiedad producida por la preocupación de la comida y el peso reduce la capacidad de memoria. Entonces yo no quiero perder mi memoria estando ahí preocupado por perder peso. Y entonces ya ahí te dice otras repercusiones: pérdida de fuerza muscular, adelgazamiento del cabello, pérdida de coordinación, deshidratación y desequilibrio de electrolitos. Y aunque parezca un poco ahí chistosa esta noticia, alentadora para mí, pero no es cierto que lo que comemos nos va nutriendo. Lo que vamos comiendo reflejamos, somos un reflejo de lo que comemos, de lo que introducimos en nuestro cuerpo. Entonces, si no comes lo suficiente, pues reflejas eso. Si comes tal vez más de lo suficiente, reflejas eso. En esta prédica vamos a ver que la iglesia que se nutre de gracia vive por gracia, y la iglesia que vive por gracia da frutos de gracia. Entonces, si piensas cuál es la dieta de un cristiano, cuál es la dieta que una iglesia debería de tener, qué es lo que debemos de alimentarnos nosotros como iglesia, como miembros de una iglesia. Y entonces fíjate lo que este autor del libro nos está diciendo, que la iglesia que se nutre por gracia vive por gracia, y la iglesia que vive por gracia indudablemente va a dar frutos de gracia. Ve conmigo al versículo 9, dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Entonces ya estamos cerrando el libro. El autor de Hebreos nos está ya despidiendo de su epístola. Estamos viendo que Cristo es mejor,
Cristo es mejor que los ángeles, mejor profeta, mejor que cualquier representante, mejor que Moisés. Y después nos está diciendo las implicaciones de eso que sabemos. Entonces dice: corran la carrera con paciencia, despójense de cualquier carga del pecado que los asedia. Entonces estamos viendo que la carrera cristiana es a veces larga, es a veces difícil, pero nos está diciendo: no se desanimen, porque la disciplina del Señor produce paz, produce santidad. ¿Se acuerdan que veíamos, si nosotros anhelamos paz y anhelamos santidad en nuestras vidas, Dios está procurando eso a través de su disciplina? Y entonces nosotros corremos la carrera viendo a Cristo como nuestro ejemplo, que por el gozo delante de Él no se desanimó, sino corrió a la carrera y terminó la carrera. Entonces ya está terminando la epístola de Hebreos, y es interesante que en medio de este capítulo nos diga: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales. Fíjate que en medio de todas las dificultades que los cristianos estaban pasando, de persecución, de discriminación, de olvido, de sufrimiento, en medio de esa carrera, en medio de esa disciplina, en medio de las iglesias había gente que dentro de las iglesias empezaba a predicar otra cosa que no era gracia. Y entonces fíjate, por eso es que el autor encuentra necesario decirles: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Fíjate, el corazón sea fortalecido, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. ¿Quieres dejar tu pecado? Hay gracia. ¿Quieres amar más a Cristo? Hay gracia. ¿Quieres obedecer en tu vida cristiana? Hay gracia. Fíjate que el autor está diciendo: conviene que su corazón sea fortalecido, sea nutrido por gracia y no por rituales. Entonces, en medio de toda esta persecución y sufrimiento, había personas que decían: mira, sí, somos salvos por gracia, pero eso tal vez es muy general, no es muy específico. Y entonces empezaban a prohibir cosas que la Biblia nunca prohibía. Y entonces vemos, por ejemplo, que decían: bueno, sí, ok, somos salvos por gracia, pero eso de la gracia puede llevarnos a libertinaje. Entonces tenemos que ser más específicos en lo que se prohíbe y en lo que se permite a los cristianos. Y entonces veían tal vez ahí a sus vecinos y veían que sus vecinos estaban comiendo algo. Y entonces veían que sus vecinos tal vez eran malas personas. Y entonces hacían conclusiones como: bueno, mira, estas personas son malas personas, por lo tanto tal vez estos alimentos son malos alimentos. Cada vez que veo a mi vecino comer, esto se atasca, por lo tanto esto es malo, esto es pecaminoso. Y entonces por lo tanto el cristiano no debe de comer de esto. Mucha gente venía tal vez con bagaje cultural o incluso con bagaje religioso, y entonces lo vemos en Gálatas, lo vemos en Romanos, los judaizantes. Personas que pensaban que eras salvo por gracia, pero tu vida cristiana era gracia y obediencia. Y entonces ponían, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Ponían la carreta delante del caballo. El evangelio nos dice que es la gracia la que nos impulsa a obediencia, pero había personas que decían que para recibir gracia necesitabas tú esforzarte y obedecer. Entonces eran estas personas que imponían disciplinas a los creyentes, pensando que eso te iba a hacer más santo, pensando que eso te iba a hacer más puro, pensando que eso te iba a fortalecer. Y entonces fíjate lo que dice el autor de Hebreos: que la iglesia que se nutre por gracia, vive por gracia, y si verdaderamente te nutres de gracia, vas a dar frutos de gracia. En otras palabras, la gracia es incondicional, pero transformadora. Si es una gracia genuina, te va a mover a obediencia. Pero no es cierto que por tus esfuerzos vas a meritar la aprobación de Dios. No es cierto que abstenerte de un alimento te va a hacer más aprobado o menos aprobado delante de Dios. Había entonces personas que imponían disciplinas en la iglesia como señal de santidad. Y fíjate entonces lo que el autor de Hebreos nos está diciendo: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales.
Y es algo interesante, es como un cambio de paradigma, un 360 en lo que nosotros conocemos como religión. Porque fíjate que el autor de Hebreos en este versículo, si lo lees conmigo, está diciendo que lo que fortalece al cristiano es gracia, no disciplinas. ¿Sí te das cuenta? Si quieres dejar tu pecado, debes de nutrirte de gracia, no de disciplinas. Si quieres amar más a Cristo, debes de nutrirte de gracia, no de disciplinas. Si quieres amar más a tu esposa, debes de nutrirte de gracia, no de disciplinas. Ahora, estas disciplinas, si son impulsadas por gracia, gloria a Dios, hermano, pero si estas disciplinas son ausentes de gracia, es simple religión. Y creo que muchos de nosotros estamos tal vez cansados, desanimados de nuestro cristianismo, porque te diría que es más disciplina y obediencia que gracia. Es más, un obedecer sin amar lo que estamos haciendo. Y entonces fíjate lo que dice el autor. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que nada aprovechan. Entonces la santidad es obedecer lo explícito que Dios nos ha dado, amar los mandamientos explícitos que Dios nos ha dado. Una de las paradojas de las personas tal vez legalistas o las personas tal vez que piensan que entre más disciplinas son mejores que los demás, te diría que una de las paradojas, una de las ironías es que ya con lo explícito que nos ha dado el Señor en el Nuevo Testamento, ya con eso, creo que cualquier cristiano honesto quedaría abrumado. Vamos a ver ahorita cómo es que la gracia que nutre a la iglesia se refleja en amor fraternal, se refleja en hospitalidad, es difícil, se refleja en servicio, es bastante difícil, es imposible, se refleja en pureza, es imposible, es bastante difícil. Pero la ironía de las personas legalistas es que piensan que no es suficiente lo que Dios explícitamente nos ha dicho, sino tal vez es necesario añadir más cosas para poder hacer. Es como cuando vas al gimnasio y no sé, quieres apantallar a tus amigos o a tus amigas y entonces está ahí la pesa y entonces no sé, jamás he ido al gimnasio, tal vez son 40 kilos, es mucho, no sé, bueno, son 40 kilos y entonces quieres apantallarlos y dices, no, échenme 20 kilos más, pero la ley, el propósito de la ley era mostrarnos, no puedes con estos 40 kilos, no puedes, necesitas a un Salvador. Y entonces los fariseos dicen, no, pues sí puedo con los 40 y échenme 20 más. Entonces, si de por sí ya lo explícito del Nuevo Testamento es bastante difícil y por eso necesitamos un Salvador, el fariseo dice, no es demasiado claro, vamos a poner más directrices, vamos a poner más leyes para que podamos obedecer. Pero fíjate que el autor otra vez de Hebreos nos está diciendo, la iglesia que se nutre de gracia, vive por gracia, y la iglesia que vive por gracia, por verdadera gracia, la iglesia va a dar frutos de gracia. Y entonces la gracia incondicional de Dios es transformadora. No sé si te has preguntado por qué mi vida no ha cambiado mucho desde que llegué a Cristo, por qué los demás han dejado esos pecados que yo no he podido dejar, por qué su matrimonio ha sido transformado y el mío no, por qué mis finanzas sigo con un corazón atado a la codicia, a la avaricia, y por qué otras personas no. Podría ser que te estás nutriendo de otras cosas y no de gracia. La iglesia que se nutre de gracia vive por gracia. Podría ser que has puesto la carroza delante del caballo y estás dejando que tu vida cristiana sea empujada por la carroza en vez del caballo. Podría ser que pusiste tu obediencia antes de gracia. Y entonces no nos sorprende que la gracia es incapaz de mover tu obediencia porque piensas que necesitas limpiarte primero para presentarte delante de Dios. Y es imposible presentarnos limpios delante de Dios sin Cristo. Y entonces es la iglesia que se nutre de gracia, vive por gracia y da frutos de gracia. Entonces, ¿cuáles son esos frutos? Fíjate que el autor está hablando de amor fraternal.
Y puse ahí unos puntos para que puedas entenderme en el argumento que el autor está poniendo. El autor está diciendo que uno de los frutos de la iglesia es amor fraternal. Y entonces ese amor fraternal se va a expresar en hospitalidad, en servicio y en pureza. El amor fraternal se expresa en hospitalidad, en servicio y en pureza. Pero fíjate lo que nos dice en el versículo 1. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. ¿Te das cuenta otra vez? Unos a otros. Es tu responsabilidad amar a los hermanos. Es tu responsabilidad servir a los hermanos. Es tu responsabilidad orar por los hermanos. Si tú no oras por tu iglesia, nadie lo va a hacer. Fíjate, unos a otros. Síganse amando unos a otros. No dice que Lupita ame a todos, que Francisco ame a todos. Síganse amando unos a otros, todos amándose. Fraternalmente, si ves ahí, si te vas a una concordancia, vas a ver Filadelfia. Y es la palabra que describe ese amor fraternal. Y ese amor fraternal describe un amor que solo experimentan hermanos, personas que tienen el mismo origen sanguíneo, el mismo origen familiar. Y no es un amor como el que tienes tal vez, no sé, con tu mejor amigo de secundaria o de prepa. Es un amor especial, es un amor fraternal, sacrificado porque tienes al mismo Padre. Estás bajo la misma disciplina, tienes las mismas tentaciones que tu hermano. Entonces, si eres cristiano, si tienes a Dios como Padre, aquí dice que debemos de amarnos fraternalmente como hermanos. Y entonces este amor se expresa en servicio. Ahora fíjate, la iglesia que se nutre de gracia, vive por gracia. ¿Cuál es la gracia que se nos ha dado? Juan 13:34 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros, asimismo como yo los he amado. Entonces, el cristiano es amado incondicionalmente por Dios a través de Cristo. El cristiano es amado, es adoptado, es hecho hermano. Y el cristiano puede amar incondicionalmente a las demás personas aunque no se lo merezcan. Si en verdad estás nutriéndote de gracia, del evangelio, de saber que eres adoptado, que eres hecho hermano, que Cristo te llama hermano. No sé si has visto o si tienes, no sé, un hermano raro así como que te avergüenzas. Bueno, Jesús tiene un montón de hermanos raros de los que tal vez se podría avergonzar, pero no se avergüenza, los recibe como hermanos. Y entonces fíjate, la iglesia que se nutre de gracia es la iglesia que vive por gracia. ¿Te das cuenta? Dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros, así como yo los he amado. El que se sabe incondicionalmente amado, solo esa persona puede amar incondicionalmente. El que se sabe amado a pesar de sus ofensas, solamente esa persona puede amar a pesar de las ofensas de los demás. ¿Has encontrado un cristiano amargado, un cristiano que crea divisiones, un cristiano que se confiesa incapaz de amar a esta persona porque le ha hecho X o le ha hecho Y? Esta persona no se está nutriendo de nada. Puede tener disciplinas, pero si no se nutre de gracia, esa gracia no lo puede mover a amar incondicionalmente como Él es amado incondicionalmente a través de gracia. Entonces dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. Esa gracia se expresa en hospitalidad. Fíjate el versículo 2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y fíjate que no es regresar lo que se nos ha dado. No es algo que debemos de hacer. No es un servicio a la comunidad. Es algo que indudablemente nace del cristiano que experimenta gracia. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano es extranjero y es peregrino. Porque el cristiano es recibido en la morada de Dios. Porque el cristiano es reconciliado con Dios. Somos adoptados, somos recibidos, somos reconciliados. Y entonces el cristiano está dispuesto a recibir a las demás personas. Fíjate lo que Paul Tripp dice: amor es estar dispuesto a que tu vida se complique por las necesidades y las luchas de otros, sin impaciencia ni enojo. Amar es estar dispuesto a que tu vida se complique por las necesidades y las luchas de otros, sin impaciencia ni enojo. ¿Cómo vas ahí? ¿Te estás alimentando de gracia?
estás viviendo en gracia, esa gracia te está moviendo a dar frutos de gracia. Porque sinceramente es irrelevante, totalmente irrelevante si tienes muchas disciplinas en tu vida cristiana. Si eso te hace una persona que es incapaz de amar fraternalmente, si te hace incapaz de hospedar, si te hace incapaz de ser dispuesto a ser incomodado por el bien de las demás personas. Hospitalidad va más allá de tal vez recibir a personas en tu casa, que indudablemente lo involucra, pero es una disposición a ser incomodado por las necesidades de las demás personas. ¿Cómo vas en tu alimentación? ¿Estás siendo alimentado por gracia? ¿Quieres saber si tienes buena alimentación como cristiano? ¿Cómo vas? ¿Tienes amor fraternal? ¿Tienes hospitalidad? Fíjate, nos mueve a servicio. Versículo 3. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Y entonces aquí nos habla de ponernos en el lugar del necesitado. Y hay una diferencia entre empatía y simpatía. No sé si tú la conoces. La empatía es verdaderamente entender el dolor de esta persona. Simpatía es reconocerlo. Si yo voy caminando por la calle y tal vez veo a una persona en necesidad, puedo tener simpatía por esa persona, puedo reconocer su necesidad, puedo reconocer su sufrimiento, pero nos está diciendo aquí que el cristiano debe de tener empatía, debe de ponerse en los zapatos de esa persona en sufrimiento. ¿Te acuerdas las semanas pasadas que decíamos considérense unos a otros? Y era un actuar más de estudio de las demás personas, de verlos detenidamente, de ver cuáles son sus luchas, cuáles son sus dolores, y decimos, bueno, ¿cómo vamos a orar por esas personas si no los conocemos? Fíjate, acuérdense de los presos como si fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Y en el contexto histórico de esta epístola, el preso estaba a la misericordia de los parientes que tenía o de los amigos que tenía, si es que tenía. Entonces hay persecución de los cristianos. Apenas está Nerón, el emperador Nerón, que va a empezar una de las persecuciones más sangrientas de la iglesia. Hay cristianos que son encarcelados por su fe. Hay cristianos que están siendo encarcelados en ese momento por su fe. Y había cristianos que no tenían a nadie, absolutamente a nadie, más que a las personas de la iglesia. Ahora, en este contexto tal vez no somos encarcelados por nuestra fe, pero considerémonos unos a otros. ¿Sabes quién está pasando por una situación difícil en esta iglesia? ¿Sabes qué puedes hacer por esa persona que está pasando por una situación difícil en esta iglesia? No solo es tener simpatía, sino empatía. No solamente es reconocer el dolor, sino sentirlo. Y fíjate que ese es un fruto de gracia. El que se nutre de gracia, vive por gracia, y el que vive por gracia da frutos de gracia. ¿Te has parado a preguntarle a tu hermano que está a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, cómo estás, hermano? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Estás siendo partícipe de tu comunidad en el sufrimiento ajeno? Si no es así, me podrás decir de disciplinas, me podrás decir de cosas que según tú te hacen más santo. Pero si esto no te mueve a vivir en gracia y dar frutos de gracia, te estás alimentando de otra cosa. Entonces dice que la gracia nos mueve a amor fraternal, hospitalidad, servicio. Vamos, la última, pureza. Versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Recuerda el contexto. Estamos hablando de amor fraternal. Estamos hablando de un amor que se expresa a las demás personas. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. La Reina Valera 60, fíjate lo que dice. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Cuando yo leía esto cuando estaba más chico y decía el lecho sin mancilla, ¿qué significa el lecho sin mancilla? La traducción Dios habla hoy, mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Literalmente significa
Honroso sea en todos el matrimonio y la cama pura. Aquí lo tengo porque la palabra se me hizo muy difícil. Eufemismo es cuando quieres decir algo con palabras más suaves. Por ejemplo, cuando alguien muere y en vez de decir, bueno, pues se murió, se petateó, dices, bueno, no está con nosotros. Entonces fíjate que es tratar como de suavizar la realidad o decirlo más como políticamente correcto o más suave. Y entonces fíjate lo que el autor nos está diciendo, y la cama pura, pero explícitamente nos está diciendo, honroso sea en todos el matrimonio y sean puros sexualmente. Es lo que nos está diciendo. Fíjate lo que dice, consideren en alta estima. Es la misma palabra que se refiere a apreciar la sangre de Cristo. Cuando decimos consideren algo en alta estima, no es atribuirle un valor que no tiene. Cuando decimos vamos a adorar a Dios, literalmente es esta palabra, honrar a Dios. Y cuando honramos a Dios, cuando adoramos a Dios, no le atribuimos un valor que no tiene. Simplemente es reconocer el valor que se le tiene. ¿Sale? Entonces es la misma palabra que se le dice aquí, honren el matrimonio, honroso sea a todos el matrimonio. Es la misma palabra que se le dice a los cristianos referente a la sangre de Cristo. Fíjate, Primera de Pedro dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y se refiere a algo sumamente valioso, algo sin valor, algo que es incapaz de ser evaluado. Y entonces dice, sea honroso, sea sumamente precioso entre ustedes el matrimonio. Y entonces nos está diciendo que reconozcamos su valor precioso, que no lo menospreciemos. Muchas veces estamos tentados a ver el matrimonio como un bien necesario o como un apéndice tal vez de una sociedad religiosa o conservadora. Pero aquí fíjate lo que nos está diciendo, manténganlo precioso, hónrenlo. Denle el valor que se le merece. Y entonces nos está diciendo que consideremos el matrimonio por lo que es de gran valor delante de Dios. Y ahora, recuerda el contexto, amor fraternal, amar a los que están alrededor. ¿Qué tiene que ver el honra en el matrimonio con el amor fraternal? Fíjate que procurar la pureza sexual en tu matrimonio, como soltero, ahorita lo vamos a ver, es procurar el bien de los demás. Procurar la pureza sexual como individuo, como matrimonio, es procurar el bien de los demás. Fíjate, 1 Tesalonicenses capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Fíjate lo que dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Te has preguntado, cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No sé qué hacer. Bueno, fíjate, la voluntad de Dios es que sean santificados, que sean santos, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos, los que no conocen a Dios. Pon atención aquí, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. ¿Te das cuenta? Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. ¿Cuál es el contexto? Pureza sexual. Muchas veces cuando platicamos con personas que están involucradas tal vez en infidelidad matrimonial o en pecado fuera de matrimonio, muchas veces el argumento es, bueno, pero es que no le hago daño a nadie. Bueno, según tu teología, pero según la Biblia no es cierto. El pecado sexual tiene repercusiones sociales. Por lo menos piensa en la otra persona con la que estás teniendo ese sexo ilícito. Lo estás alejando de Dios, lo estás induciendo al pecado. No es cierto que el pecado sexual o el pecado fuera de matrimonio es un pecado individual sin repercusiones para nadie, excepto para mí. Sí, tú te estás afectando y estás afectando a la persona que según tú dices que amas o que quieres. Fíjate entonces lo que dice, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Está la misma advertencia que vemos en Hebreos. El Señor castiga todo esto como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. Por tanto, el que rechace estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, quien le da a ustedes el Espíritu Santo. Si vas después al versículo 9 de 1 Tesalonicenses, vas a ver que también aquí habla de amor fraternal.
En otras palabras, procurar tu matrimonio es procurar por tu comunidad. Muchas veces pensamos que queremos ser de bendición para la iglesia y queremos discipular a demás personas y queremos fortalecer a la iglesia. Te diría, hermano, empieza por tu matrimonio. Sé testimonio a las demás personas de lo hermoso que es un hombre sirviendo a su esposa, una esposa sirviendo a su esposo. Empieza por el matrimonio. Tu fracaso en tu matrimonio afecta a la comunidad. Tu debilidad en tu matrimonio es una debilidad en la iglesia. Es un líder menos, es una líder menos, es un matrimonio menos. No es cierto que tu debilidad en tu matrimonio, que tu pecado en tu matrimonio no le afecta a nadie más que a ti. Por lo menos estás afectando a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, y estás afectando a toda una iglesia. Que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Fíjate lo que dice: procurar su matrimonio es procurar la comunidad. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de Esaú? Que Esaú era una persona, lo describe como pornos. ¿Te acuerdas que vimos ese adjetivo? Y ese adjetivo es de donde sacamos pornografía, algo pornográfico. Y entonces esta palabra pornos describe lo que es sexualidad fuera de la voluntad de Dios. Sexualidad no solo fuera del matrimonio, pero si eres soltero, fuera de la voluntad de Dios. Y entonces este Esaú era una persona inmoral y profana, rechaza su herencia por un plato de lentejas. Pero fíjate lo que dice: es una raíz amarga, que nadie sea una raíz amarga como Esaú, que contamine y que cause problemas y que contamine a muchos. ¿Te das cuenta? Está hablando de inmoralidad sexual. Y entonces está diciendo: aguas, que no haya un profano, que no haya un adúltero, que no haya un inmoral, que contamine y que cause problemas. Y está hablando de la comunidad. Tu pecado está contaminando a los demás. Tu inmoralidad sexual está afectando la fortaleza de los demás. El versículo 4 de Hebreos dice: porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Adúlteros, a los casados que tienen sexo fuera de su matrimonio, y a todos los que cometen inmoralidades sexuales, a los solteros que tienen sexo fuera del matrimonio. ¿Sabes por qué es grave esto? Porque atenta de lo que significa, de lo que debe de significar el matrimonio. Efesios 5. ¿Te acuerdas de la imagen del matrimonio? La iglesia que se nutre de gracia, vive por gracia y da frutos de gracia. Y entonces la imagen que se nos da del matrimonio, el evangelio, ¿cómo es que refleja? Es una reflexión del matrimonio. Es que, ¿te acuerdas que es la relación entre Cristo y la iglesia? Y entonces la iglesia se somete a Cristo y Cristo da su vida por la iglesia. Y entonces cuando tú, cristiano, estás descuidando tu matrimonio, estás haciendo una distorsión del evangelio a los demás. Ya olvídate de tus amigos en la oficina. Estás haciendo una distorsión del matrimonio en tu misma iglesia. ¿Has escuchado a la chica Badabun? Se hizo viral, ¿no? Y es esta amiga que va por las calles y se ha vuelto un chiste, lo que debería de ser una desgracia. Y entonces el punto de estos videos es que esta chica va caminando por las calles y le pide el teléfono celular a una pareja. Y entonces esta chica demuestra la infidelidad de la pareja, uno de los que están ahí en la pareja. Usualmente es el hombre. Y entonces fíjate lo trágico de lo que se ha vuelto esto. Ya lo malo no es hacerlo, sino lo malo es ser cachado. Entonces es menso al que lo cachan. Pero fíjate que hemos hecho un chiste de algo totalmente aberrador, algo que no debería de ser. Y entonces nos reímos de esto. Y entonces hay relaciones, hay fracturadas, hay matrimonios terminados, televisión en vivo. Pero deberíamos de llorar, hermanos. Es una abominación de lo que representa el matrimonio. Y entonces estaba leyendo este pasaje, estaba pensando en esta chica que va por las calles.
Y ¿sabes qué? No sé si pedimos el celular a los varones de esta iglesia, no sé cuántos, sinceramente no sé cuántos, si te lo digo literalmente no sé cuántos, serían mal vistos por lo que tienen, ya sea pornografía, ya sea mensajes ilícitos con otras personas. Y hermano, ¿no te parece una desgracia? ¿No te parece un pecado que hemos aprendido a aceptar dentro de la iglesia? La iglesia que vive por gracia, la iglesia que se nutre de gracia, vive por gracia. Y si en serio vives por gracia, vas a dar frutos de gracia. Fíjate la segunda parte del versículo 4, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. La Reina Valera lo dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Algo interesante es que en el Nuevo Testamento se junta lo que es inmoralidad sexual y avaricia. Y es algo que aparece en todo el Nuevo Testamento. Cuando se habla de un avaro, se describe a un inmoral sexual. Y te vas a dar cuenta porque están relacionados. Pero en Hebreos dice, no sean avaros. Ese es otro fruto de la gracia. Pero fíjate cómo en el Nuevo Testamento se junta la avaricia con la inmoralidad sexual. Efesios 5, versículo 5. Porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral, la palabra para inmoral es pornos, que nadie que sea idólatra, avaro, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo. ¿Te das cuenta? Colosenses 3, versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, adivina la palabra, pornos, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia. ¿Te das cuenta? 1 de Corintios, versículo 9. Se me olvidó el capítulo, pero ahí está. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Pon atención, ni los fornicarios, pornos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros. ¿Te das cuenta cómo se junta avaricia con inmoralidad sexual? ¿Sabes por qué? Porque la persona que piensa que Dios es un inepto para proveer por sus necesidades básicas, piensa que es un inepto para proveer por sus necesidades físicas. La persona que no confía en Dios para proveerle por sus necesidades básicas, esa persona es incapaz de creer que Dios va a proveer por sus necesidades físicas. Esa persona se deja llevar por sus urgencias. Dice que Dios es un incompetente. Si Dios no me provee por alimento, ¿cómo Dios me va a proveer para las urgencias que estoy sintiendo en este momento? Y entonces fíjate el versículo 5 de Hebreos 13, manténganse libres del amor del dinero. Otra vez se junta avaricia e inmoralidad sexual. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, Señor es quien me ayuda, no temeré que me pueda ser un simple mortal. La palabra libres del amor del dinero, la palabra amor al dinero es la misma palabra que aparece en primera de Timoteo capítulo 3 cuando describe al líder de la iglesia. Los líderes de la iglesia deben de ser libres del amor al dinero y los cristianos que no son líderes, adivina, deben de ser libres del amor al dinero. Los líderes deben de ser hospitalarios y adivina, los miembros de la iglesia deben de ser hospitalarios. ¿Te das cuenta? Estamos bajo el mismo estándar. Entonces fíjate, aquí nos dice en 1 Timoteo 3, describe al líder que sea libre del amor al dinero. Aquí se nos dice, manténganse libres del amor al dinero. Es la misma palabra que aparece en 1 Timoteo 6, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Después se nos dice en el versículo 6, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarlo. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Entonces regresamos a Hebreos 13. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Pon atención aquí, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré.
Es la misma palabra que vemos en Deuteronomio 6:8, cuando Josué está a punto de atravesar por el desierto con su pueblo. Se le dice al pueblo de Dios: nunca te olvidaré, jamás te dejaré, yo cuidaré de ti. Y entonces el pueblo de Dios debe de cruzar el desierto aferrado a esa promesa, que nunca Dios lo dejará y nunca Dios lo abandonará. Y entonces la reputación de Dios está en esta promesa. Y la persona que cree que Dios provee es la persona que está dispuesta a pararse en las promesas de Dios, porque la reputación de Dios está en las promesas que le hizo a su pueblo. Y entonces el que confía en Dios está dispuesto a actuar en fe, obedeciendo a Dios, aunque no lo siente en este momento, pero sabe que Dios va a proveer por sus necesidades, porque la reputación de Dios está en la promesa que se le dio. Y entonces si Dios promete algo, Dios debe de cumplir algo. Si Dios promete algo, es lo que Dios debe de cumplir, y el cristiano que confía en Dios actúa en esa promesa. Fíjate que es este cristiano que está dispuesto a caminar, a subir el monte Moría, a sacrificar lo más preciado que tiene, porque sabe que Dios le ha prometido: multiplicaré tu descendencia. Y es este cristiano que sabe, bueno, si Dios me prometió algo, Dios lo va a cumplir. Y en ese momento de tentación, el cristiano se aferra a las promesas de Dios. En ese momento de necesidad, el cristiano se aferra a las promesas de Dios. Dios es suficiente, Dios va a proveer por mí. Dios me dijo: jamás te dejaré, jamás te olvidaré. La reputación de Dios está en las promesas de Dios. ¿Te das cuenta? En Mateo 6 Jesús nos dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. La cultura nos enseña no solamente a anhelar lo que queremos, lo que no tenemos, sino a desear lo que no podemos tener. Y entonces vivimos pensando que si conseguimos esta persona, que si conseguimos esta casa, que si conseguimos este sueldo, vamos a ser satisfechos. Y entonces nos encontramos con la triste realidad que lo conseguimos y nos sentimos tan vacíos como empezamos. Y otra vez empezamos a conseguir eso que no podemos conseguir, o tal vez conseguir eso que Dios nos ha dicho: esto no es para ti. Y es esa persona avara, es esa persona inmoral, es esa persona que ha dicho: Dios, eres un inepto porque no me has provisto por lo que quiero. Pero se olvida de la misericordia de Dios, que Dios en su misericordia muchas veces nos da lo que necesitamos a pesar de lo que queremos. Y es un Dios sabio, es un Dios soberano, y es ese cristiano que se aferra a esas promesas de Dios. Entonces fíjate lo que nos dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? La realidad, hermano, es que tarde que temprano se te va a quitar todo lo que se te puede quitar. Últimamente Dios te va a arrebatar de todo lo que se te puede arrebatar. Y entonces, como Job, podemos decir: desnudos entramos, desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudos regresamos a la tierra. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Es esa persona que se da cuenta que absolutamente nada de lo que tiene puede aferrarse, puede darle contentamiento, puede sustentarlo. Y entonces dice: Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermano, eres tú. Es esa gracia que te está moviendo. Es esa gracia que te das cuenta que Dios te proveyó en tu desnudez, que Dios te dio absolutamente todo, desbordantemente, desmesuradamente, a pesar de lo que tú merecías. Dios proveyó por tu desnudez espiritual. Dios decidió aplastar a su Hijo por personas como nosotros. Y entonces esa persona que mira la cruz de Cristo y dice: si el Señor dio a su Hijo, ¿no nos dará junto con Él todas las cosas? Ese eres tú, hermano. Es esa gracia que te está moviendo a vivir en gracia. Es esa gracia que te está moviendo a ser contento con lo que Dios te ha dado a pesar de lo que quieres.
Es esa gracia que pone su confianza en las promesas de Dios, que está dispuesto a vivir por fe, porque Dios lo ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, lo ha de cumplir. Como si su reputación fuera en sus promesas, porque su reputación esté en sus promesas. ¿Es esa gracia que te lleva a vivir así, hermano? ¿O es esa gracia que te mueve tal vez a disciplinas, pero incapaz de tener amor fraternal? Incapaz de ser servicial a los demás, incapaz de recibirlos aunque no se lo merecen, como tú fuiste recibido aunque no lo merecías. Es esa gracia que atesora a Dios más que a un placer de 5, 10, 20, 30 minutos. Es esa gracia que te mueve. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. La iglesia que se nutre de gracia vive por gracia, y la iglesia que vive por gracia da frutos de gracia. ¿Te estás nutriendo de gracia? Cristo nos hace hermanos, recibimos nosotros como hermanos. Cristo habita nuestro sufrimiento, nosotros somos capaces de habitar el sufrimiento de los demás. Cristo provee por nuestra desnudez, confiamos que Dios provee por nuestras necesidades. Cristo es más preciado por nosotros, atesoramos a Dios más que cualquier otro placer. Y el Evangelio nos dice que son las buenas noticias de lo que Dios hizo en su Hijo, no de lo que nosotros hacemos para ser aceptados por Dios. Y entonces es ese Evangelio que nos nutre, es ese Evangelio que nos lleva otra vez al arrepentimiento, a darnos cuenta, Señor, no podemos presentarnos a ti sino miserables, sucios, idólatras, pecaminosos, y es esa gracia que nos acepta, que nos lava, que nos mueve al arrepentimiento. El cristiano que se nutre por gracia, vive por gracia, y el hermano que vive por gracia da frutos de gracia. Y eso es lo que recordamos en la cena del Señor, que Cristo antes de ascender, después de morir por su pueblo, le dijo a su iglesia: este es mi cuerpo que yo he dado por ustedes, esta es mi sangre que he vertido por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y recordamos el Evangelio, hermanos, recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo a pesar de nosotros, y entonces nos nutrimos en gracia, anhelamos vivir en gracia, anhelamos dar frutos de gracia. Si eres miembro de esta iglesia, si te hemos explicado lo que es la cena del Señor, si hemos caminado contigo en este proceso de membresía, bienvenido. Puedes recordar con nosotros una vez más que Dios nos nutre a través de su Hijo y nos nutre de gracia, no de reglas, no de vergüenza, no de requisitos para poder ser aceptados.